Hola, 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 Amado, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? ¿cómo están? No, si me van a empezar cómo le va, ya ¿cómo estás? me ¿Cómo están estás? echando, Sí, es verdad, no, estábamos por así, favor. estábamos pensando cómo presentarte, así que desde ahí sí, tratarte de usted es un atropello. Pero no, ¿cómo lo hacemos si no? No, está muy bien así, como un compañero que bueno, tenemos la posibilidad hoy de conectarnos y de compartir con otras compañeras y compañeros a través de su canal de Total Normalidad, que es una gran alegría poder compartir. Bueno, muchas gracias. Entonces, podríamos decir que estamos con un compañero que, entre otras cosas, les tocó conducir el ANSES, le tocó conducir el Ministerio de Economía, le tocó ser vicepresidente de la Nación y le tocó pasar por lo peor que fue ponerle el cuerpo y verse privado de su libertad, nada más ni nada menos que por haber, desde nuestra humilde opinión, tocado intereses y recuperado los fondos previsionales del ANSES. Así que vaya si tenemos la suerte de hablar con un compañero. Muchísimas gracias por la hermosa presentación que haces. Y si me permiten, antes de, perdón, yo entro así intempestivamente. Todo Eh, tuyo, Quería Amado. aprovechar esta oportunidad para invitar a todas las compañeras y compañeros a este 17 de octubre a la Plaza de Mayo para acompañar la convocatoria que hace las Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, para decirle no al Fondo Monetario Internacional y además para celebrar un 17 de octubre más, ¿no? El mismo 17 a partir de las 16 horas en la Plaza de Mayo. Bueno, si teníamos alguna duda, qué hacer el domingo, ya sabemos. Ahí está. Qué El domingo. genia, ahí está. Y me parece muy importante que tanto tiempo que no nos hemos podido ver, producto de la pandemia, poder estrecharnos y con el mayor cuidado posible compartir el espacio público ese día. Bueno, ahí veníamos hablando hace un ratito, justo, esta cuestión de la necesidad de juntarnos y que tantas ganas tuvimos este año y medio, 2 años de pandemia, de salir a manifestarnos y que, digamos, siempre el mensaje es el mismo, no es el momento, compañeros, compañeras, no hay que estar, pero ahora sí, llegó un momento y todos a la plaza. A mí las reuniones, digamos, tal vez tengo un recuerdo más negativo cuando perdimos, pero encontrarnos con dos compañeros en este 22 de noviembre y abrazarnos y necesitamos eso, abrazarnos, estar juntos y seguir defendiendo. Ahí Esteban, digamos, estabas ahí como si Sí, bueno, compañero Amado, ¿Vos sabés? nosotros acá desde esta cuenta que se llama Piropos Peronistas, queríamos saludarte, te bancamos ampliamente por tu lucha, por haberte puesto al hombro. Nosotros decimos esta persecución por haber tocado los intereses de Clarín, así que toda esta juventud que está acá y no tan joven, te banca, te vamos a bancar, porque creemos que lo que te pasó a vos y a otros compañeros como Zanini, como Luis Delía y demás, es el Milagro. ataque del poder para poder justamente meter miedo a que ningún compañero más se anime a tocar los intereses de los más poderosos. Y nosotros creemos que todo lo contrario, que el peronismo tiene que tocar esos intereses y por eso te reivindicamos y nos sumamos a esta charla para que las compañeras y los compañeros de Piropos de todo el país puedan conocer lo que decís. Así que bueno, abrazo grande. Bueno, te agradezco mucho lo que decías y comparto porque desde mi humilde visión lo que creo es que la sociedad está llena de antagonismos, como cualquier sociedad. Y justamente la política lo que debe es resolver esos antagonismos desde una posición ideológica, filosófica, política, en nuestro caso a favor de las mayorías, a favor de los que han ido quedando más relegados por el funcionamiento del sistema capitalista financiero. Y lo peor que puede hacerse es pretender que esas antagonías no existen, pretender que esos antagonismos no existen, porque es muy posible que quien sigue ese camino termine no representando nada. Entonces, yo creo que es muy importante
reconocer los antagonismos, reconocer los conflictos, reconocer las cuestiones de distribución del ingreso y sus dificultades, y a partir de esto poder resolverlo a favor de las grandes mayorías, pero entendiendo que en esa solución tienen que entrar todas y todos, aún aquellos que nos odian, aún aquellos que han hecho cualquier cosa por el sistema de administración de justicia y demás. Nosotros... No se escucha bien. Se corta. Capaz no tiene buena señal el compañero, parece. A ver ahí. No sé, Amado, si nos estás escuchando. Ahí. Ahí, si sale mejor. Ahí, no sé, te parece que se escucha bien. No, lo que te decía es que, lo que les decía, es que en cualquier caso lo importante es que las decisiones que se tomen no sean neutrales, sean para las grandes mayorías, pero que le sirvan al conjunto de la nación. Siempre el famoso apotegma de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y la grandeza de la patria requiere que haya lugar para los 44 millones, aún para aquellos que han hecho tanto daño. Entonces, me parece que cuando uno analiza lo que fueron los 12 años y medio de Néstor y de Cristina, no hay ningún sector que el 9 de diciembre de 2015 no estuviera sensiblemente mejor que cuando asumió Néstor Kirchner. Y obviamente no fue neutral, entonces quienes, digamos, más pudieron avanzar en esta etapa fueron las jubiladas, los jubilados, las y los asalariados, los empresarios pyme, es decir, ni que hablar del sistema educativo con medidas como el tema de Conectar Igualdad, que bueno, después Macri directamente la suprimió, ¿no es cierto? Y eso se vio en la pandemia, que había chicas y chicos que hubieran podido tener su netbook en una situación tan compleja, donde todo lo que tenía que ver con la comunicación a través de Internet era tan importante. Bueno, Macri había destruido también esa posibilidad. Amado, nosotros nos llamamos Total Normalidad. Los compas de Piropas Peronistas, la idea es, nos piropeamos, pero también nos organizamos y discutimos de política, pero nos llamamos Total Normalidad por la portada del 25 de marzo del 76. Entendemos que hay un proyecto político, cultural, económico, otro proyecto de colonia, que es una tendencia histórica, 200 años la misma lucha, nosotros también solemos decir. Creemos que el poder se ejerce y sobre todo se hace fuerte donde no lo vemos, ahí donde no nos damos cuenta de que se está reproduciendo. Y el hecho de poder identificarlo y poder nombrarlo, sentimos que ya es una manera de empezar a combatirlo, ¿no? Es una manera de empezar a performativamente. Totalmente. Bueno, desde ahí, si en su momento, en el 2008, nosotros adentro teníamos la crisis del campo y afuera teníamos la caída de Lehman Brothers, hoy tenemos afuera la crisis de la pandemia y acá adentro tenemos también una crisis social y política y económica fuerte. Total. ¿Dónde ves vos que está, cuál es la recuperación de los fondos de este tiempo, ¿no? O sea, ¿dónde ves vos que están los grandes desafíos de este tiempo? Qué pregunta, qué genial, porque como bien decís, primero hay que poder verbalizar las diferencias, estos antagonismos que veníamos hablando. A mí me parece que el tema de los servicios públicos es una de las claves que quedó muy expuesta a partir de lo que hizo Macri con los aumentos. Hoy parece que eso quedó muy en el pasado, pero si uno se fija, el porcentaje del ingreso de las familias que usan los servicios públicos más que se duplicó desde que empezó Macri. Entonces, revertir esa situación con las dificultades que tienen, desde mi óptica, requiere la estatización de las empresas de servicios públicos. Por supuesto que puede haber otras soluciones. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina, nunca las tarifas fueron un problema ni para las familias ni para la actividad productiva. Pero yo creo que en este momento, dado el grado de destrucción que provocó Macri, la solución es la estatización de ese sistema, donde los servicios públicos además son derechos humanos a esta altura de la humanidad. Es impensado que sea tan oneroso el acceso a los servicios públicos. Ahí tenés un tema. El otro tema es
el del sistema financiero. Macri creó una bola de nieve con las LELIQs, que lamentablemente en estos años se ha duplicado. Hay alrededor de 4 billones de pesos colocados en LELIQs, que en realidad es como un sistema de encaje remunerado, es decir, los bancos privados tienen una rentabilidad garantizada y asegurada producto de esa mala política del macrismo, que esto es solo parte del problema. La otra parte es que restringe el crédito al sector privado, restringe el crédito al comercio, a la industria, al consumo, y le pone un piso muy elevado a la tasa de interés. Entonces es muy importante poder desarmar esa verdadera bomba de tiempo. Ahí hay un tema que nosotros podemos intentar problematizar, de que ellos, la derecha, del otro lado, por su manera, en 15 segundos, en un tuit, te arman una operación, te arman una discusión, y nosotros estamos 7 años tratando de explicarlo, resolverlo, que es algo que nos preocupa, que tiene que ver con la forma de cómo comunicamos y cómo nos damos ese debate y ese pensar. En función de esto, lo que pensábamos y venimos armando la preproducción, siempre que se discute la preproducción del programa, digamos, ¿cuál es la agenda, en vez de ser la agenda de los medios, la agenda de ellos, cuál es la agenda real, soberana, que deberíamos mirar desde el peronismo? Hablaste de las LELIQ, hablaste recién de los servicios, de las tarifas, pero ¿cuáles son esos 4, 5, 10 puntos, 2, que tenemos que enfocar desde la militancia, desde el periodismo y desde los compañeros peronistas? Mira, yo creo que uno de los temas a tratar de pensar, reflexionar y difundir es la cuestión de que el peronismo, el kirchnerismo, es un sistema de movilidad social ascendente. Nosotros soñamos y trabajamos y hemos cumplido parcialmente en la posibilidad de que las familias mejoraran su vida día a día, que los jóvenes pudieran tener mayor acceso a la educación. Y bueno, aquí hoy creo que hay un debate porque vos tenés una situación de mucha exclusión y el gobierno viene haciendo un gran esfuerzo para llegar con una respuesta rápida a los sectores más vulnerables, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo al mismo tiempo y de mayor envergadura para generar puestos de trabajo, para que el trabajo sea el gran ordenador del funcionamiento de la sociedad. Porque en definitiva, lo que venimos viendo en el mundo y en la Argentina es que cada vez la retribución al capital, es decir, la tasa de interés, las ganancias empresariales, se llevan una parte mayor del esfuerzo de toda la comunidad. Entonces, es una situación que hay que revertir para que mejore la distribución del ingreso y esto dé la posibilidad de que haya un mercado interno muy potente y que ese mercado interno sea quien asegure las condiciones de inversión que sean sustentables y sostenidas. Entonces, yo creo que este tema, que si bien no tiene tal vez el gancho de cuando uno dice, bueno, las LELIQ o los servicios públicos, es el tema de fondo realmente. Es qué tipo de ordenamiento de la sociedad estamos buscando y qué medidas se toman hacia eso. Por eso siempre yo creo que es muy importante garantizar que aumenten los puestos de trabajo, pero también las condiciones de inversión para la empresa nacional y para las pymes. Son dos cosas que, en definitiva, necesariamente van de la mano, ¿no? Esteban, con respecto a eso, sí. No, quería preguntarte porque ¿Por estuvimos qué hablando... No sé escuchar. No, quería preguntarte lo siguiente, con respecto a eso. Bueno, el Estado va a invertir, va a emitir, va a generar, inyectar dinero, digamos, en la economía. El tema es quién se lleva esa plata y ese dinero que el Estado está invirtiendo, que es más o menos lo que planteaba Cristina. Bueno, vamos a tener crecimiento, van a aumentar las jubilaciones, se van a aumentar los programas sociales. ¿Quiénes van a ser los ganadores y los perdedores de ese esfuerzo? Si tenés un mercado interno grande... Lamentablemente lo que se viene viendo a escala global es que los esfuerzos, por ejemplo, en la crisis 2008-2009,
inclusive los estados de los países industrializados hicieron esfuerzos fiscales y monetarios para salir de esa situación. Bueno, se profundizó la desigualdad, es decir, el problema lo crearon los bancos, el problema lo crearon la timba financiera, las sociedades a través de sus estados hicieron esfuerzos muy importantes y quienes habían generado el problema se apropiaron de ese resultado. Y esto me parece que hay que pensar muy bien el tema de que el neoliberalismo, o este sistema en el que vivimos, que yo lo llamo el capitalismo, es una dictadura del capitalismo financiero, patriarcal y depredador del medio ambiente. Ese es el sistema en el cual yo creo que vivimos. No es solo un problema económico, sino que es una máquina cultural muy potente. Genera una cultura muy nociva para la vida de la sociedad y sobre todo para los que menos tienen. Y una de las claves de esa cultura es convertir a las víctimas en culpables. Se llamen desempleados, se llamen excluidos, se llamen jóvenes, y por eso que en esta etapa yo creo que es tan importante el movimiento feminista, o los movimientos feministas para ser más preciso, porque si alguien sabe de haber sido víctima de actitudes de la sociedad y que la sociedad la señale con el dedo como culpables, son las mujeres, ¿no? Entonces me parece que desde ahí puede venir muchísimo para entender y para aprender. Hay que escuchar mucho y prestar mucha atención. Ahí hace un ratito hablabas, me quedó el tema de Galperín dando vuelta y de la inclusión financiera que ha logrado Mercado Pago y que hoy los sectores populares pueden acceder a tener un mini crédito o poder tener una tarjeta de débito que a veces les cuesta mucho acceder por los bancos, por el tema financiero formal. Pero ¿cuál es tu lectura? Digamos, en las provincias nos contaba Esteban que están habiendo tarjetas provinciales similares a Mercado Pago. El Mercado Pago está arrasando y está prácticamente en todos lados. Bueno, vos ahí tenés un claro ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no? Todo el sistema de estos mecanismos han obtenido de una desgracia de la humanidad, que es tener que estar encerrado, un shock positivo para sus negocios, que no tiene nada que ver con la capacidad, con la invención, no tiene nada que ver con eso. Ha sido simplemente una desgracia que les ha jugado positivamente y han incrementado muchísimo sus ganancias. Bueno, por un lado me parece que tendrían que tener niveles de impuestos más grandes, por otro, para balancear un poco esa situación que fortuitamente los ha hecho empresas de un tamaño global muy importante. Al mismo tiempo, creo que el Estado tiene herramientas que no ha puesto en marcha, como puede ser, por ejemplo, el sistema bancario estatal, que tendría que competir por un espacio más grande en esas actividades y menos onerosas. Yo digo, a veces parece que el Banco Nación es más banco que nación, ¿no? Pero no es algo exclusivamente de esta etapa, no es una crítica exclusiva a esta etapa, sino que es algo que por la propia morfología del funcionamiento del sistema financiero y los acuerdos de Basilea, bueno, funciona de esta manera. Bueno, ahí hay una, si se quiere, una cuota de años de la democracia liberal que avanzó sobre las instituciones y las fue adaptando un poco a su regla del juego. Por más que tomes la gestión del Estado, hay un montón de cosas que ya están trabadas para que no le puedas dar la vuelta. Y por ahí es tan importante esto cuando vos hablás lo de escuchar al movimiento feminista, la economía feminista, la idea del consumo. En esa cuestión, igual volviendo a la parte de la cultura, si nos dejás 2 o 3 coordenadas como para trabajar culturalmente este tiempo, ¿qué tendrías para proponernos? Digo, desde música, cine, lo que estás viendo de Netflix, digo, culturalmente, ¿qué nos propones ahí a...? Digo, supongo que habrás tenido mucho tiempo. Mira, yo creo que hay que leer mucha historia argentina y mucha historia mundial.
historia argentina, bueno, en clave revisionista, ¿no? Me parece que ahí hay mucho para aprender y mucho para deconstruir la historia oficial que se nos ha ido planteando. La historia de Villiquen, podríamos decir, o la historia contada por el diario La Nación, ¿no? Entonces me parece que ahí, si quieren, un día podemos hacer un encuentro sobre este tema en particular. Y a mí, la verdad que las series mucho no me gustan porque creo que son un producto muy lindo, pero que es un envase para un lavado de cabeza ideológico muy potente, ¿no? Para una especie de sentido común que es muy colonial y es muy contrario a lo nuestro. Creo que, bueno, ahora vi esa serie, la del calamar, que me parece una serie realmente muy mala, no sorprende nunca, es todo muy obvio, tiene una estética alucinante, muy bien hecha. Ahora tiene para mí una cosa que es muy interesante. El juego este que se plantea, que es el juego del egoísmo o de la supervivencia del más apto, bueno, ha aparecido muchas veces en la literatura y en el cine, ¿no? No es una cosa nueva o muy creativa. Lo que me parece que agrega esta serie, y ahí sí le reconozco un valor, es que estas personas que se encuentran en ese juego no caen ahí por casualidad, caen ahí porque son los expulsados de un sistema en el cual no tienen lugar, en el cual sus vidas no tienen ninguna posibilidad de sustento mínimo material. Me parece que esta serie por primera vez adosa estas dos cuestiones, ¿no? La de el supuesto egoísmo o la supervivencia del más apto, con los motivos de por qué pasa eso. Y me parece una buena metáfora para todos estos liberales y libertarios, que esa pelea se da en el marco de reglas que pone alguien. Nunca la supervivencia por el más apto es fuera de algún sistema de reglas. Reglas que son generadas por una oligarquía o por muy poquitos. Me parece que este es el punto interesante de esta serie, ¿no? Me parece que hay algo que repite algo que vos planteabas antes, que es la idea de que la víctima termina siendo como culpable de su propia situación, porque si hay algo que lo junta... Vos fíjate que eso, el que para mí primero lo puso en palabras, como el gran adelantado corazón y cerebro que fue Charly García, ¿no? En plena dictadura militar, su canción decía: los inocentes son los culpables, dice su señoría. Así que estaba anticipando y viendo todas estas cosas que, bueno, con la persecución judicial se hicieron tan evidentes. Así que también recomiendo escuchar mucho a Charly. Ahí te perdimos un poquito. No estoy escuchando bien. Bueno, Esteban, vos tira para... No, te decía que también recomiendo escuchar mucho a Charly. Okay. Hay mucho para aprender. Yo, compañero, particularmente te quería preguntar algo, o qué visión tenés, ya que estamos hablando de Galperín, es que hay una deuda del peronismo, puntualmente, que me da mucha bronca, que es: ¿cómo puede ser que durante los 12 años de kirchnerismo los empresarios hayan ganado tanta plata y después terminen defendiendo de algún modo a la derecha, digamos? Porque no es que fueron más pobres durante el kirchnerismo, no es que les fue peor, no, sino que les fue bien, y hay como un cierto estigma del peronismo de decir, bueno, el peronista está en contra del empresariado. ¿Y cómo podemos evitar de regalarle? De ninguna manera se Galperín, no, ya sé. Lo que digo es, ¿por qué Galperín, por qué no, como gobierno no pudimos lograr de que Galperín, en vez de defender a un gobierno de derecha, sea un gobierno, defienda un gobierno nacional, porque fue durante todo ese periodo durante el que más creció y más guita hicieron, digamos? Entonces, bueno, ¿qué desafío tenemos como gobierno para poder lograr que los empresarios que sean nacionales, que crezcan más, pero que defiendan un interés propio y local, digamos?
Entonces, de algún modo, eso es el planteo que te decía, ver cómo logramos ese desafío de un empresariado que crezca, que prospere, pero que defienda un gobierno popular. Bueno, pero eso es justamente trabajar sobre la matriz cultural y el supuesto sentido común. La gobernanza cultural. Y eso tiene que ver también con animarse a defender lo que uno siente y piensa. Mirá, parte del problema fue el famoso eslogan, vamos a volver mejores. Sí. ¿Mejores que quién? ¿Mejores que qué? Éramos peores, asumimos que no éramos buenos. Claro. Bueno, la gobernanza Pero vos fíjate cultural, que ahí vos tenés un problema, una entrega cultural a quienes decían cosas horribles que no eran ciertas de los 12 años. Amado, nos encontramos el domingo Y en la eso plaza. sucede adentro del propio espacio. Sí. Te iba a decir, Me parece que eso es un poco lo que estabas comentando. sí, la gobernanza cultural, pero también esta idea de empezar a construir nuestra propia autoestima como parte de un movimiento nacional, popular, latinoamericano, nos pega muy fácil en la autoestima, ¿no? Y también en esta cuestión que decía Homero, con un tweet te rompe, ellos te dicen en 15 segundos una frase, vos estás una hora para desarmarla, ¿no? Te dicen, no, Hugo es un ladrón, pero no quiero hablar de política. Entonces ahí hay un Claro. muy difícil. Porque bueno, la llevaron los abuelos, yo no me muerto. Entramos el domingo en la plaza. Zona oeste, ¿viste? Espero que sí. Lo mismo en la plaza. Sí, claro que sí, vamos a estar todos ahí, todos los compañeros y compañeras que necesitamos juntarnos. A mí, te tomo la palabra, Amado, esto de sentarnos a discutir la historia, cómo ha contado Clarín, La Nación y un montón de medios hegemónicos, y cómo siguen apropiando. Bueno, pero hagamos un encuentro para eso. ¿Eh? Sí, sí, Piropos sí. ahí tiene la organización. Con las tienen compañeras de esto, Piropo, escribo por privado y vamos organizando para... Dale. Entiendo. Y nos vemos el domingo, seguro. Nos El vemos el domingo domingo, vamos a estar ahí. Amado. Gracias, compañero. Muchas gracias. Abrazo, enorme. nos vemos, Gracias. compañero. ¿Decís algo, Mari? A ver, ¿Decís algo más? Siempre voy en ese ¿Alguien quiere agregar algo? Esteban. ¿Qué? Perdón, no sé, ¿Qué querés agregar? podemos hablar de cualquier cosa. Ah, No, bueno, qué sé yo, tiene música de cierre. ¿Qué te pareció? tiene música de cierre. Escuchá, yo lo que quiero saber es lo siguiente, lo de Amado que tiró lo convocan las madres, Sí. como para saber manejar esa data, ¿no? Lo convocan las madres en el 17 a las 17 horas en Plaza de Mayo, ¿no es cierto? 6 horas. Todavía no hay ningún comunicado oficial, ¿no? No, pero las madres van a movilizar igual, ¿eh? Las madres de Plaza de Mayo van a estar en Plaza de Mayo, pase lo que pase. Aunque sea un rato Bueno. ahí a acompañar, hay que ir.